La inhabilitación de la candidata opositora María Corina Machado para ocupar cargos públicos en Venezuela ha reabierto la discusión sobre el uso de las herramientas legales para cerrar el paso a la oposición de algunos gobiernos de la región. Uno de ellos, pues el caso del que le hablamos, es el de Venezuela. Pero, ¿qué consecuencias puede tener esto para las democracias regionales? ¿Es posible evitar un efecto dominó? Tenemos muchas preguntas y para ello hemos convocado a Juan Carlos Gutiérrez. Él es miembro de la barra de abogados de la Corte Penal Internacional. Gracias, Juan Carlos, por la oportunidad. Este tema, ese uso de herramientas o de instituciones de justicia para fines políticos, ni es nuevo ni es exclusivo de Venezuela. Pero, ¿qué destacas del caso venezolano? Gabriela, muchísimas gracias. Lo que tengo que destacar de una manera muy contundente es que son herramientas ilegales, que no solo contravienen la legalidad de la República Bolivariana de Venezuela, no también afectan convenciones internacionales de derechos humanos. Tengo que decirte categóricamente que el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos solo permite la restricción del ejercicio de los derechos políticos cuando exista una decisión de un juez y un juez de naturaleza criminal luego de una sentencia de carácter penal, de juicio. Esto no ha ocurrido en el caso de María Corina. En consecuencia, no solo se infringe la legislación venezolana, sino también hay una violación flagrante a los derechos fundamentales de María Corina Machado. Entendiendo que esto no es exclusivo de Venezuela y no ha sido el caso más reciente, tenemos también el caso, por ejemplo, de Nicaragua. ¿A qué instrumentos legales se puede recurrir fuera de las fronteras de un país? Pensando además que nos estamos encaminando en el caso venezolano hacia octubre. Sí, absolutamente, Gabriela. Hay precedentes muy contundentes en esta materia. El primero de ellos, pues precisamente un caso contra Venezuela, mediante el cual se dictó una sentencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de Leopoldo López Mendoza contra la República Bolivariana de Venezuela, en el cual fui parte del equipo de defensa de Leopoldo López. La Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que esas inhabilitaciones políticas dictadas por la Contraloría General de la República, que es un ente administrativo, sin que exista una previa sentencia judicial de carácter criminal, contraviene el artículo 23 de la Convención. Pero hay otro precedente de igual importancia, de igual relevancia, Gabriela, que es precisamente Gustavo Petro, el actual presidente de Colombia. También fue en el año 2014 beneficiario de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y precisamente esa Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de Gustavo Petro, ordenó a Colombia que suspendiera los efectos de una inhabilitación política dictada por la Procuraduría de ese país. Es decir, ambos precedentes pudieran permitir, especialmente el caso de Gustavo Petro, que la Comisión Interamericana dictara medidas cautelares. Que, por cierto, ya María Corina Machado ha sido beneficiaria de medidas cautelares de la Comisión Interamericana, pero que se amplían los efectos de esas medidas cautelares hacia el ejercicio libre, legítimo, democrático y bajo parámetros del derecho internacional de los derechos humanos de ejercer la política y ser electa para cargos públicos. Una parte de la pregunta que te haré, Juan Carlos, ya me la estás respondiendo con esta reflexión, pero quisiera representar con esta pregunta a la ciudadanía que duda de la efectividad de estas, digamos, decisiones, fallos o condenas internacionales en la práctica cuando tenemos gobiernos atrincherados. Se genera el escepticismo y la condena, la crítica ciudadana a la efectividad de este tipo de mecanismos. ¿Qué dices? Sí, lamentablemente, Gabriel, usted tiene razón. Y precisamente en el caso López Mendoza ocurrió exactamente eso. La Corte Interamericana de Derechos Humanos dicta una sentencia y las autoridades de la República Bolivariana de Venezuela la desacataron abiertamente, la incumplieron por completo. Y Leopoldo López no pudo actuar ni presentarse para el ejercicio de cargos públicos. Entonces, eso ya existe un precedente y aún más. Recuerda que el gobierno de Nicolás Maduro se separa, renuncia a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, denuncia la convención y se separa. Sin embargo, está sometido a la vigilancia
de naturaleza cautelar que tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En todo caso, sí tengo que anunciarte que valdría la pena analizar de una manera exhaustiva si esa inhabilitación política en el contexto de lo que ha ocurrido en la República Bolivariana de Venezuela, según nuestra consideración, constituye un crimen de lesa humanidad cuya competencia le corresponde a la Corte Penal Internacional en el seno de esa investigación que se está iniciando. Exactamente, era el siguiente punto, que al final es un proceso ya en desarrollo. Juan Carlos, sí preguntar un poco digamos, el eco que puede generar figuras políticas. Hoy estábamos reportando el tema del Mercosur, un presidente como el de Uruguay diciendo a otros líderes de la región es importante que alcemos la voz y digamos lo que se tiene que decir, que la democracia no va a llegar a los ciudadanos si es que por una candidata o aspirante a competir por esa presidencia, pues por motivos políticos y no judiciales, se la inhabilita. ¿Cuánta ausencia percibes de una voz regional al unísono de lo que es blanco y negro en términos de derecho y de oportunidad política? En términos de derecho y de derecho regional latinoamericano, puedo certificar categóricamente que ningún país que violente, vulnere de una manera tan grave los derechos fundamentales de un individuo, y especialmente sus derechos políticos, puede formar parte del Mercosur. Existen normas regionales que exigen a los países para poder formar parte de esa comunidad económica, política, social interamericana, suramericana, que cumplan estrictamente con los parámetros de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Esta situación pudiera impedir que Venezuela se incorpore y de alguna manera desarrolle actividades de naturaleza económica y política en ese grupo regional tan relevante como es el Mercosur. Protocolo de Ushuaia. Disculpa si no tengo la precisión en este momento. No, al final era la opinión lo que quería y te agradezco la oportunidad de esta perspectiva. Juan Carlos Gutiérrez, él es miembro de la Barra de Abogados de la Corte Penal Internacional. Gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Gabriela, muy amable.